Bendecidos con toda bendición de lo alto, soy la pastora Ibelis Tejera. Bienvenido a la enseñanza de los miércoles. Estamos compartiendo principios espirituales. Un principio es una verdad que sirve como base para saber cómo actuar en diferentes situaciones en la vida. Son aplicables en la vida personal, familiar, la vida de trabajo. En todo es aplicable los principios espirituales porque son verdades infalibles y prácticas que se encuentran en la palabra de Dios. Dios nos llama a vivir por principio. Vivir por principio es obedecer a Dios, obedecer a su palabra. Vivir por principio es aplicar la verdad de Dios. Es por eso que estamos utilizando como base para esta serie de enseñanza el verso que habla Santiago 1:22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándose a ustedes mismos. O sea, no es suficiente con solo oír el mensaje de Dios, hay que obedecerlo. La palabra de Dios funciona en nuestra vida solo cuando es llevada a la práctica. Cuando la hacemos nuestro estilo de vida, entonces la palabra funciona en nosotros. Y hoy vamos a ver otro principio que poner en práctica. Ya vimos el principio de perdonar. Si no lo has visto, te lo dejo en la cajita de descripción porque es un principio bien importante ya que nos libera, nos hace libres ese principio de perdonar. Hoy vamos a ver otro principio y se encuentra en Éxodo 23, versos 25 al 27. Pero servirás al Señor tu Dios. Así mismo, como dice el título, servir. Ese es el principio que vamos a ver. Y Él bendecirá tu pan y tu agua. Yo apartaré, dice el Señor, las enfermedades de en medio de ti. No habrá en tu tierra mujer que aborte ni mujer estéril. Al número de tus días yo daré plenitud. Yo enviaré mi terror delante de ti y traeré confusión a todo pueblo donde tú entres. Haré que todos tus enemigos huyan de delante de ti. Dios hará todo esto, pero primero dice, servirás al Señor tu Dios. El servicio, el servir es un principio espiritual, es un principio bíblico. El servicio se aplica, pero produce de adentro hacia afuera beneficios a los demás, pero también funciona a doble vía. Servimos y eso beneficia nuestra vida. Eso es un trabajo con acción, ¿verdad? Que se produce una reacción. Hay beneficios cuando servimos. La acción es servir. Los beneficios son provisión, salud, bendición generacional, vida completa, plena, paz alrededor. Los enemigos huyen. Eso es lo que acabamos de leer. Ahora, hay varios términos para esta palabra servicio. Servicio también es adoración a Dios. Dios lo ve como una adoración a Él. Servicio es entrega y también es un ministerio. Cuando oímos la palabra ministerio, ¿verdad? Se oye como grande ministerio. Pensamos en pastores, evangelistas, maestros, sacerdotes. Y es verdad. Pero para Dios, óyeme bien, para Dios, cada uno de sus hijos es un ministro. ¿Y sabe lo que significa la palabra ministro? Un pequeño servidor. Eso es lo que significa la palabra ministro. La oímos tan grande, pero lo que significa es un pequeño servidor. Eso es lo que significa ministro. Y todos los que estamos en Cristo somos ministros, somos pequeños servidores. Aleluya. Un ministro es uno que sirve, es un ayudante. Todos somos ministros, servidores de alguna forma. Cuando estás sirviendo, estás ministrando. Efesios capítulo 2, verso 10, un verso tremendo que me gusta mucho.
porque somos hechura suya, somos la obra maestra de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos, para que caminésemos por ella. Nosotros somos obra de Dios, creados en Jesucristo para realizar las buenas obras que Dios ya planeó, planificó de antemano para que nos ocupáramos de ella. En otras palabras, hemos sido creados para servir. Hemos sido creados para hacer las buenas obras. ¿Y cómo servimos a Dios? Porque el verso de Éxodo nos dice que sirvamos a Dios. ¿Cómo servimos a Dios? Servimos a Dios cuando le servimos a la gente. Siempre que sirves a otros, estás sirviendo a Dios y estás cumpliendo con tu propósito. Porque el propósito siempre tiene que ver con gente. Porque lo más que le importa a Dios es la gente. Eso es lo más que le importa. Y cuando no entiendes el llamado a servir, te sentirás que te falta algo. Me falta algo. Y es porque Dios nos ha hecho con ese propósito. Si decimos que servimos a Dios, eso quiere decir que le estamos sirviendo a las personas, a la gente, porque para servir a Dios es a través de sirviendo a las personas. Jesús dijo en Mateo 25:35, una historia que ustedes conocen, o sea, algo que ustedes ya conocen, porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Fui forastero y me dieron alojamiento. Necesité ropa y me vistieron. Estuve enfermo y me atendieron. Estuve en la cárcel y me visitaron. Y le contestarán los justos: Señor, ¿cuándo fue que te vimos hambriento y te alimentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te dimos alojamiento? ¿O necesitaste ropa y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y te visitamos? El rey les responderá: les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aún por el más pequeño, lo hicieron por mí. ¡Wow! Dios ve que nuestra ayuda a los demás, Él lo toma muy personal. Lo están haciendo a Él. Eso es lo que dice Jesús en esta palabra. Todo lo que hagamos, el bien que hagamos a otro, se lo estamos haciendo al Señor. Sirviendo a la gente, estamos sirviendo a Dios. Lucas 4:38, mira un ejemplo. Cuando Jesús salió de la sinagoga, se fue a casa de Simón, cuya suegra estaba enferma, con una fiebre muy alta, y le pidieron a Jesús que la ayudara. Así que se inclinó sobre ella, reprendió la fiebre, la cual se le quitó. Ella se levantó enseguida y se puso a servirles. ¿Sabes? Esto es lo que llamamos que somos bendecidos para bendecir. Ella recibió sanidad y comenzó a servir a Jesús y a los que estaban con él. Fuimos salvados para servir, no para sentarnos en una banca en la iglesia a esperar ir al cielo. No, nosotros fuimos llamados y salvados para servir. Fuimos bendecidos para ser de bendición. Si solo el propósito de Dios para salvarnos era llevarnos al cielo, entonces lo hubiera hecho inmediatamente que confesamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador y nos llevaría al cielo. Pero ese no era el propósito de Dios. Ahora, ¿cómo yo sé en qué manera servir a la gente para así servir a Dios? Pregúntate, ¿en qué eres bueno? Sí, ¿cuáles son tus talentos? ¿Qué habilidades, qué talento Dios te dio? ¿Qué es lo mejor que tú haces? Hay que descubrir qué nos gusta hacer y hacerlo para la gloria de Dios, de todo corazón,
con pasión y con entusiasmo. En el momento en que usas tus habilidades, tus talentos, ¿verdad? Las capacidades que Dios te dio para ayudar a otros, estás cumpliendo con tu llamado. Romanos 7:4 nos dice, por medio de la muerte de Cristo, ustedes ya no están bajo el control de la ley. Ahora ustedes son de Cristo, a quien Dios resucitó. De modo que podemos servir a Dios haciendo el bien. Servimos a Dios sirviendo a la gente. Así que podemos servir a Dios haciendo el bien. Aleluya, a los demás. Hay iglesias en Oriente, ¿verdad? Que a los nuevos convertidos le dan una bienvenida a la familia de Dios diciéndole lo siguiente. Jesús ahora tiene un nuevo par de ojos para ver, nuevos oídos para escuchar, nuevas manos para ayudar y un nuevo corazón para amar a otros. Qué bonito, ¿verdad? Eso le dan la bienvenida en Oriente, cuando en algunas iglesias, cuando dicen esto. Tu servicio se necesita en el cuerpo de Cristo. Primera de Corintios 12:27 nos dice, pues bien, ustedes son del cuerpo de Cristo y cada uno de ustedes es un miembro con su función particular. Todos tenemos algo que hacer. Cada uno de nosotros tiene una función particular que hacer en el cuerpo de Cristo. Y no hay servicio pequeño ni grande para Dios. Todos somos ministros, pequeños servidores, pero todo servicio que se hace para Dios, no hay nada que sea pequeño. Aleluya. Todos son valiosos en el reino de Dios. Servir es servir. Servir es servir. Lo que es una contradicción es un cristiano que no sirve. Todo creyente en Cristo está llamado a servir. Todo hijo de Dios está llamado a servir. Y si no sirve, no sirve. Porque servicio es servir. Ahora, la clave para vivir una buena vida bendecida es sirviendo a los demás. Para los hijos de Dios debe ser un estilo de vida, vivir ayudando a los demás. Muchas personas no son felices, están enfocadas en sí mismas y ese enfoque es egocéntrico y eso le limitará en su vida a progresar porque no fuimos creados a enfocarnos en nosotros mismos totalmente y olvidarnos de todo a nuestro alrededor. Fuimos creados para dar, fuimos creados para bendecir, fuimos creados para servir. Y cuando usted sirve a los demás, vuelvo y te repito, estás sirviendo a Dios. Cuando haces algo por los demás, lo estás haciendo por Dios y serás recompensado. Marcos 9:41 nos dice, les aseguro que cualquiera que le dé un vaso de agua en mi nombre, por ser ustedes de Cristo, no perderá su recompensa. Hay recompensa por el servicio. Usted tendrá recompensa si usted es quien da ese vaso de agua. Ahora, algo que debes saber y tener bien claro, entender y estar preparado cuando le sirve a la gente es que espere su recompensa de parte de Dios y no de la gente. Sí, espere su recompensa de parte de Dios. No espere que las personas le devuelvan ese favor. Puede que ni le den las gracias. Eso ocurre. Pero cuando usted entiende que usted está sirviendo a Dios y cuando sirve a Dios, sirve a la gente y la recompensa viene de parte de Dios, entonces usted no espera ni las gracias. Usted no espera nada. Les aseguro, no yo, le asegura la palabra de Dios que si usted ayuda a otro, Dios lo está viendo y de él vendrá la recompensa. Aleluya. Dios lo ve todo. Todo lo que usted hace, toda la ayuda que usted da a otros, Él lo ve y le dará
recompensa. Es un honor servir a Dios a través de servir a la gente. Es un honor servir a Dios. Cada vez que voy a la iglesia, ¿verdad? El lugar de reunión, porque la iglesia somos nosotros, pero cuando se reúne plenitud del reino, las ovejas de mi Padre, que Él me ha dado la oportunidad de pastorear, y yo sirvo la palabra, porque están a la mesa y yo les sirvo la palabra de Dios, eso para mí es un honor. Es un honor servirles la palabra de Dios como lo estoy haciendo ahora. Cuando usted sirve a los demás, tendrá una satisfacción que el dinero no puede comprar. Va a sentir paz, va a sentir gozo, va a sentir nueva fuerza. ¿Se acuerdan cuando Jesús esperaba en un pozo a que sus discípulos fueran a comprar comida? Tenía hambre. Y luego de un largo viaje, ¿verdad?, que estuvieron ministrando, Él les dice que los esperaba en aquel pozo, pero que ellos fueran y volvieran, ¿verdad?, con comida. Y entonces en ese pozo se encuentra a la mujer samaritana. Y ustedes conocen esa historia. Cuando Jesús termina de hablar con ella, llegaron los discípulos, dice en Juan 4:30 en adelante. Entonces salieron de la ciudad, vinieron a él. Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come, maestro, come, te hemos traído comida, come, yo sé que tienes hambre. Él les dijo: yo tengo una comida que comer que ustedes no saben. Entonces los discípulos decían uno al otro: ¿le habrá traído alguien algo de comer? Y Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Jesús le sirvió, ministró a aquella mujer y hasta el hambre se le fue. Hasta el hambre. Estaba cansado del viaje. Hace un momento estaba cansado y ahora estaba renovado. Aleluya. Jesús le dijo a sus discípulos: mi alimento, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y terminar su obra. Jesús les dijo: yo me alimento haciendo lo que Dios quiere que haga. Me siento satisfecho cuando ayudo a los demás. Él estaba diciendo: mis fuerzas llegan cuando sirvo a otro. Óyeme bien, eso mismo te va a ocurrir a ti. Van a llegar fuerzas nuevas a tu vida cuando tú sirves a otro. Cuando usted hace lo que Dios le envía a hacer, eso no le quita la fuerza, al contrario, la renueva. Cuando ayudamos a otros, estamos alimentando a nuestra alma. Ayude a otro, llame a alguien que esté enfermo, vaya a un hogar de ancianos, anime a alguien que esté solo, haga un postre y lléveselo a su vecina, anime a alguien, dé una sonrisa, haga pequeños actos de bondad. Dígale una palabra a alguien que lo levante, que lo anime, que lo entusiasme. ¡Qué bien te ves! Estoy orando por ti. Jesús te ama. Antes de salir de su casa, dígale al Señor: Señor, muestra mi tarea para hoy. Ayúdame a ser sensible a la necesidad de los que me rodean. Vamos a pedirle al Señor que nos muestre a quién servir, a quién podemos ayudar. El reino de Dios tiene un lugar, tiene un propósito, tiene una misión, una función que cumplir usted. En el reino de Dios hay ese lugar para usted. Usted es un ministro de Dios. Si usted es un seguidor de Cristo, si usted ha aceptado a Jesús como su Señor y Salvador, usted es un ministro de Dios. Usted está llamado a servir a Dios sirviendo a la gente. Nos vemos en un próximo principio. Así que busca dirección de Dios. ¿A quién puedes ayudar en el día de hoy? Bendecido.